Te dieron el puntero. Buenas tardes a todos los que hemos quedado hasta esta hora. Vamos a hacer un poco breve la petición popular, porque ya sé que ya todos tenemos. Así es que vamos a hacer una pequeña actualización acerca de diabetes y embarazo. Yo sé que este es un tema que en teoría todos dominamos, todos lo conocemos, todos sabemos diagnosticar, pero siempre es bueno hacer una actualización de conocimiento. Entonces, la clasificación de la diabetes, nosotros ya la conocemos, puede clasificarse como diabetes tipo 1, tipo 2 y diabetes mellitus gestacional, que es la que nosotros nos vamos a enfocar ese día. Hay otros tipos específicos de diabetes, como la famosa diabetes MODOS, las inducidas por esteroides, los antirretrovirales también pueden inducir una diabetes, la fibrosis quística y post-trasplante. Recordemos que los trasplantados usan alta dosis de esteroides y el tratamiento inmunosupresor también puede provocar una diabetes transitoria. Entonces, esta es la definición clásica que todos conocemos de diabetes, la que todos aprendimos durante nuestra residencia, creo, y es la que la mayoría de ginecólogos seguimos utilizando. Y usted nos enseñó que es una intolerancia a los carbohidratos que comienza o se diagnostica por primera vez durante el embarazo actual, con independencia de que exista o no antes de la gestación. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el error que tenía esta definición anterior? Es que nos decía que se diagnosticaba por primera vez, no importa cuándo, ¿verdad? Yo podía tener a la paciente de 4 o 5 semanas, pero si yo le diagnosticaba ahí, yo la clasificaba como una diabética gestacional. Ahora la definición ha cambiado. Según la ADA, la definición actual nos dice que se diagnostica como diabetes mellitus gestacional en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo, y en la cual no hay historia de una diabetes manifiesta previa. Si yo hago diagnóstico de diabetes antes del segundo y del tercer trimestre, esa era una diabetes pregestacional que no estaba diagnosticada. Y otra cosa muy importante, no voy a utilizar los mismos criterios diagnósticos en el primer trimestre o en la primera mitad que a partir de las 24 y las 28 semanas, que es lo que nosotros estamos acostumbrados. Yo creo que todos aprendimos que si una paciente tenía múltiples factores de riesgo, si era obesa, había tenido un vómito previo, diabetes, o Sullivan en la primera visita, ¿verdad? En las 4 o 6 semanas. Eso no tiene ningún sentido, porque ya sabemos que hay un porqué en los Sullivan se dejan a las 24 o 28 semanas. Entonces, los cambios hormonales diabetogénicos que me van a producir una diabetes, valga la redundancia, no se van a producir antes de las 24 semanas. Por lo tanto, enviar un Sullivan antes de esta fecha no tiene ningún sentido, ¿no? Ya les voy a explicar cómo sería el diagnóstico. Entonces, ¿cuál es la definición? Ya la dijimos, de diabetes diagnosticada en el segundo o tercer trimestre. Sabemos que es un desorden metabólico de hidrato de carbono diagnosticada en el segundo o tercer trimestre. Y hay una disminución de la tolerancia a la glucosa que se manifiesta durante el embarazo. Este es otro término importante, que es la diabetes manifiesta, que este término fue propuesto por la Asociación Internacional de Grupos de Estudio de Diabetes, por la ADA y la OMS, el cual nos vino a hacer un cambio en la definición clásica de diabetes gestacional. Como sabemos, prácticamente hay una epidemia de obesidad, y esta obesidad prácticamente viene ligada, viene a la par del diagnóstico de diabetes. Entonces, hay un montón de pacientes, yo creo que en todos nuestros centros nosotros vemos pacientes obesas con IMC de 40, de 50, ¿verdad? Que prácticamente ellas en algún momento tuvieron o tienen un desorden metabólico, el cual en algunas ocasiones nosotros lo diagnosticamos al momento de iniciar el control prenatal. Entonces, ¿cuál es la importancia de diagnosticar una diabetes pregestacional o una diabetes que se manifiesta en el embarazo? Si es una diabética tipo 1, por ejemplo, que regularmente ellas debutan en la adolescencia o en la infancia, esta paciente idealmente debería de tener una asesoría preconcepcional y embarazarse hasta el momento que ella esté apta para hacerlo. No se puede embarazar una paciente que tenga un descontrol metabólico en ese momento, porque como sabemos, los altos riesgos que tenemos si la paciente está descompensada. En el primer trimestre, el todo o nada, ¿verdad? Pérdidas gestacionales tempranas, y ahí no pasa la paciente del primer trimestre.
¿Qué pasa en el segundo y tercer trimestre? Podemos tener anomalías del sistema nervioso central, podemos tener un síndrome de regresión caudal, podemos tener anomalías cardíacas como hipertrofia del tabique ventricular y entre otras. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que una paciente desarrolle una diabetes gestacional? Diabetes gestacional previa, antecedente familiar de diabetes mellizos, un IMC arriba de 30, la edad materna avanzada arriba de 35 años, que la paciente haya tenido un óbito previo inexplicable en el embarazo anterior, que haya tenido un bebé con un peso de más de 4.000 gramos en el embarazo anterior, también me va a predisponer a una diabetes. Esto lo vamos a ver. Ahora vamos a entrar al diagnóstico de cómo vamos a hacer diagnóstico de diabetes en el embarazo. Como sabemos, toda usuaria debe tener un tamizaje para búsqueda de diabetes desde el primer control a través de la glicemia en ayunas. La recomendación de la ADA no me dice que deje O'Sullivan en el primer control prenatal, aunque la paciente tenga factores de riesgo. La glicemia en ayunas me puede hacer diagnóstico de diabetes manifiesta o de diabetes pregestacional. Entonces, antes de la semana 20 se hace diagnóstico con los siguientes criterios. Recordemos que estos criterios son los que se usan para pacientes que no están embarazadas o cualquier adulto que se le quiera hacer un tamizaje o se le quiera detectar diabetes, se utiliza esto. Entonces, en el primer trimestre del embarazo, estos son los criterios que yo voy a utilizar para catalogar a una paciente como diabética. Y obviamente no la voy a catalogar como una diabetes gestacional, ¿verdad? Aunque yo esté haciendo el diagnóstico en ese momento, sino que es una diabetes manifiesta en ese momento, o sea, una diabetes pregestacional. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios? Una glicemia en ayunas mayor de 126, confirmada en 2 ocasiones, una glicemia al azar mayor o igual a 200, una glicemia igual o mayor a 200 en la segunda hora de un test de tolerancia de 2 horas con 75 gramos de glucosa. ¿Verdad? ¿Cuál es el problema con la hemoglobina glicosilada? El problema es que recordemos que la fisiología de la sangre cambia durante el embarazo. Por lo tanto, la hemoglobina glicosilada no me va a servir para hacer un diagnóstico certero en ese momento. Porque puede ser que yo tenga una hemoglobina glicosilada menor de 6.5, pero tenga glicemia en ayunas de 140. Entonces, la hemoglobina glicosilada para hacer diagnóstico, sobre todo en el segundo y tercer trimestre, no sirve, mucho menos posparto. Entonces, se debe indicar una curva. Recordemos que existen 2 formas de hacer diagnóstico de diabetes gestacional. Está la famosa estrategia de 1 paso y está la famosa estrategia de 2 pasos. Con la estrategia de 2 pasos creo que todos estamos familiarizados. Ya sabemos que entre las 24 y las 28 semanas se deja un test de O'Sullivan, que es una carga de 50 gramos de glucosa. Y si yo tengo un resultado mayor a 130, la literatura dice que puedo utilizar el corte de 130 para tamizar a las pacientes, independientemente que tenga o no factores de riesgo. Si usted utiliza 130 o utiliza 140, no quiere decir que usted esté equivocado, sino que ese es su criterio. Si usted quiere usar 130, lo que va a tener es una mayor ventana o una mayor sensibilidad de la prueba y va a detectar más pacientes, lo cual va a traer consecuencias, realmente va a traer otras consecuencias. Entonces, se debe dejar una curva de tolerancia de 2 horas, 75 gramos antes de la semana 24 y se considera positiva si a la segunda hora salen más de 200 en toda paciente con factores de riesgo. Esto estamos hablando de una diabetes pregestacional, ¿verdad? Una diabetes manifiesta. Entonces, antecedente de diabetes en embarazo previo, familiar de primer grado con diabetes, recién nacido previo de más de 4.000 gramos, historia de cardiopatía personal, síndrome de ovario poliquístico, hipertensa crónica, dislipidemia, sedentarismo y otras condiciones asociadas a la resistencia como acantosis, obesidad y edad materna mayor de 40 años. A todas estas pacientes, antes de las 24 semanas, yo le puedo dejar una curva de 2 horas con 75 gramos. O hago el diagnóstico con una glicemia en ayunas, con una glicemia al azar de 200, o los síntomas más una glicemia al azar mayor de 200. Entonces, entre las 24 y 28 semanas se debe dejar tamizaje a todas las pacientes que han sido diagnosticadas como diabetes con cualquiera de los siguientes métodos. La técnica de 1 paso, que es la que dice que se deja
una curva de tolerancia de 2 horas con 75 gramos de glucosa y se hace el diagnóstico con uno de los siguientes valores. Si tenemos ayunas mayor o igual a 92, 1 hora mayor o igual a 180 y 2 horas mayor a 153. ¿Cuál es la diferencia de hacer el diagnóstico con un solo paso? Que yo con uno de estos valores que tenga alterado y ya la diagnostico como una diabetes. No como habíamos visto en la de 2 pasos, que en la curva de tolerancia tengo que tener 2 valores alterados para yo diagnosticarla como diabetes. Puede que solo tenga esto. Eso es indistinto. No importa si es el de las 2 horas el que está alterado, yo ahí la diagnostico. Entonces, ¿cuál es la implicación de usar la técnica de un solo paso? Evidentemente yo voy a diagnosticar más pacientes como diabéticas, voy a dejar más glicemias en ayunas y 2 horas postprandiales, probablemente puedo medicalizar a la paciente y la voy a insulinizar, ¿verdad? Lo cual no quiere decir que esté mal, pero tiene que ver bastante la capacidad instalada que tengamos nosotros en nuestros hospitales para atender a todas las pacientes que vamos a captar con esta curva, ¿verdad? Entonces, la técnica de los 2 pasos ya se las expliqué anteriormente. Con un O'Sullivan mayor o igual a 140, realizar curva en 3 horas. Aquí, si usted agarra el valor de 130, está bien, está correcto. La ADA dice que está bien si usted agarra 130 miligramos, no está equivocado si usted toma ese valor. En pacientes con factores de riesgo, considerar positivo con valor de 130 y lo que ya sabemos, ¿verdad? 2 valores alterados, mayor o igual a 95 o 180, 155, 140, ya se diagnostica como una diabetes gestacional. Recordemos que el O'Sullivan es una prueba de tamizaje, ¿verdad? El O'Sullivan no me hace diagnóstico de diabetes, sino que yo necesito una curva para hacer ese diagnóstico. Fíjense que ese criterio de la intolerancia a los carbohidratos prácticamente ya está cayendo en desuso porque usted o la cataloga como diabética, o es diabética o no lo es, ¿verdad? No puedo tener una paciente de que yo diga, probablemente sea o no sea. El criterio es claro, y usted tiene que tener 2 valores alterados para catalogarla como una diabetes. No la vamos a catalogar como no hay que olvidar que entre las 24 y 28 semanas se debe tomar el examen, por lo tanto, el examen se debe indicar antes, ¿verdad? Porque si yo la veo a las 24 y la voy a ver 5 semanas después, probablemente ya voy a haber perdido la oportunidad de hacer el diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que yo persigo con estas pacientes? Primero, tener glicemia en ayunas menor o igual de 95, de 1 hora postprandial menor de 140, 2 horas menor de 120, una hemoglobina glicosilada menor del 6%, ausencia de hipoglicemia y ausencia de cetonuria. Esto es lo que yo persigo con una paciente diabética y es como la debo mantener. Las usuarias con curva positiva pueden tener manejo ambulatorio con la siguiente recomendación. Primero, referencia a nutrición. Se le debe dar una hoja a la paciente. Nosotros tenemos una hoja de 1800 kilocalorías, pero no quiere decir que a todas las pacientes les vamos a dar una dieta de 1800 kilocalorías. Eso va a depender del peso de la paciente. Indicar glicemia en ayunas y 2 horas postprandial cada semana por 3 semanas. Lo que se hace es que si usted la ve ahora, por ejemplo, y la paciente está estable, está bien, la glicemia está normal, yo le dejo a la paciente para que, por ejemplo, cada miércoles la paciente venga y se tome una glicemia y a la 4ª semana que yo la voy a ver, puedo ver cómo se ha comportado durante las anteriores 4 semanas. Eso me da chance de detectar si la paciente sigue o no sigue una adecuada dieta. Siguiente control en 3 semanas. Hay que solicitar biometría fetal haciendo énfasis en la circunferencia abdominal y en el peso fetal estimado. Recordemos que si un feto tiene una circunferencia abdominal arriba del percentil 70, estoy en la obligación de iniciar tratamiento con insulina a esta paciente, independientemente que la glicemia se encuentre en rangos normales, porque esto es uno de los marcadores más tempranos de macrosomía fetal. Entonces, si yo permito que este niño, la circunferencia abdominal siga siendo grande, este niño se va a hacer macrosómico y obviamente va a tener un peso arriba del percentil 97 con una o más de 4 miligramos.
Si se logran los objetivos metabólicos, el control prenatal cada 4 semanas con 10 en ayunas y 2 horas postprandial cada semana. Eso es importante, que cada semana la paciente se esté yendo a checar la glucosa. Una ultra a las 12 semanas, otra a las 24, entre las 20 y las 24, entre las 28 a las 32 y entre las 34 a las 36 semanas para vigilar el peso y la circunferencia abdominal. Es importante que reportemos los percentiles del peso y de la circunferencia abdominal para saber cómo va creciendo este número. Entonces, a estas pacientes, cuando tienen una curva positiva, yo perfectamente le puedo dar un manejo ambulatorio a la paciente. No todas las curvas tienen que ser ingresadas, porque a veces se han dado cuenta ustedes que tienen una curva con valores de 200, 180 y todo, y si usted le deja la dieta a la paciente y ella la hace correctamente, esos niveles de glucosa se vienen para abajo rápidamente. Ahí el problema es de la paciente, que la actitud de ella que tenga hacia el diagnóstico. Porque si ella sigue una dieta desbalanceada y no hace caso, pues ahí obviamente es un criterio de ingreso. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de ingreso? Si presenta en la curva un valor en ayunas mayor o igual a 126, si con la dieta no alcanzo los objetivos metabólicos y con dieta o ejercicio, si presenta una circunferencia abdominal por arriba del percentil 75, porque ya les dije que si presenta esto, hay que iniciar insulina. Y la mayoría de estas pacientes no saben cómo utilizar la insulina, no saben cómo mezclarla, no saben cómo guardarla o en qué momento administrarse. Eso sí, yo no puedo ambulatoriamente decirle en la consulta externa, se va a llevar la insulina y se la va a poner así, porque no se la va a poner. Y va a ser por gusto. Y si hay presencia de hipoglicemias, también es un criterio de ingreso. Ahora vamos con respecto al tratamiento. Los pilares fundamentales del manejo son 3. La dieta, la actividad física y la insulinoterapia. Si ustedes se fijan, la ADA en ningún momento dice que los hipoglicemiantes orales son un pilar fundamental de tratamiento. La insulina siempre va a ser el primer escoge para el manejo de los pacientes diabéticos. Hay excepciones que ya se las voy a mencionar, en las cuales yo puedo considerar manejarlas con metformina. Entonces, la dieta debe ser distribuida en 3 tiempos parciales y 2 o 3 refrigerios. Este es el porcentaje que debe de llevar la dieta. Si tiene un IMC normal, se debe calcular a 30 kilocalorías por kilo día. Y si es obesa, de 20 a 25 kilocalorías por kilo día, no menor de 1800 kilocalorías al día, porque si no la voy a meter en cetonuria a la paciente y eso va a ser peor. Bajo peso hasta 40 kilocalorías por kilo día. ¿Por qué la insulina es el primer línea de escoge de tratamiento? Primero, y lo más importante, es porque la insulina no cruza la placenta, la barrera placentaria. A diferencia de la metformina y el gliburide, que esas sí atraviesan la placenta y pueden tener alteraciones importantes en el feto. Se ha asociado que la gliburide, sobre todo, está asociada a hipoglicemia severa y a macrosomía fetal. Y la metformina está asociada a diabetes en la edad adulta y obesidad en la infancia. Hay que iniciar la insulina si a pesar de la dieta y el ejercicio, en 2 semanas no se llega al control de la glicemia que yo deseo. Esto es importante porque no necesariamente una paciente que me llegue con una curva alterada, ese mismo día yo le tengo que comenzar la insulina. La recomendación de la ADA es que yo le debo de dar dieta y ejercicio durante 2 semanas, y si con eso no lo logro, entonces la ingreso y le comienzo la insulina. La insulina está recomendada cuando la circunferencia abdominal está arriba del percentil 75 entre la semana 29 y la semana 33. Y como sabemos, podemos utilizar mezcla. Podemos utilizar regular o lenta o solo lenta, ahí depende del criterio de nosotros y cuál sea la glicemia que yo quiero corregir. ¿Cuál es la dosis que voy a utilizar de insulina? La literatura dice que tiene que ser de 0.7 a una unidad por kilo día. Creo que este es un punto importante y es un punto que debe de quedar claro, porque esta es la recomendación que me da la ADA y que me dan todas las guías clínicas. Nosotros, en el servicio de nosotros personalmente,
casi nunca comenzamos la insulina a esta dosis, porque sea como sea, la insulina es buena, me baja los niveles de glucosa y todo, pero una hipoglicemia severa también me puede matar a un niño, me puede producir un muerte. Sobre todo en embarazos grandes del segundo y tercer trimestre, nosotros manejamos con más cautela esta dosis de insulina. Y regularmente nosotros les recomendamos de que la utilicen, sobre todo en la emergencia, si la van a utilizar ahí, que la empiecen a 0.2 unidades por kilo día. Yo creo que es más práctico empezar de poquito y ir subiendo de a poco que empezar con un gran pool de insulina y que me haga una hipoglicemia y luego ir viendo cuál es la dosis que se ajusta. Pero la recomendación de ADA es de 0.7 a 1 unidad por kilo día. A lo que le diagnosticamos biología estacional. Entonces, nosotros como ginecólogos general, como experta general, la ingresamos ya con su dieta de diabético, está calculado según el peso, realizamos un kilo de peso, y le dejamos un esquema de insulina regular, condicionado a hemoglucotés, con horario de 6:10, 4:10. Va a ser como se llama de acuerdo a la glicemia que la paciente presente en esos horarios, se le cumple la insulina esperando que el perinatólogo la vea y que él ajuste ya la dosis de insulina NPH, o sea, la combinación de usted dijo, perdón, NPH regular. Entonces, ¿qué comentario le merece? Fíjense que realmente ese esquema no es recomendable. Lo ideal es que usted le calcule esta dosis a la paciente por kilo día y después lo divida. Lo divida como lo recomienda la guía, lo dice que lo debe dividir en dos dosis. 2/3 de la dosis total en ayunas y el resto en la cena. ¿Sí? La razón, o sea, la guía está clara en la dosis por kilo de peso, pero hay dos situaciones reales. Generalmente, cuando le llegan a la consulta, usted no puede tener la confianza o la certeza que la paciente está llevando una dieta adecuada. Entonces, la recomendación que damos en estas líneas es que aquella paciente que aún lleva una dieta adecuada no lo manejan. Entonces, ellos dicen, bueno, necesito insulina porque hace una buena dieta y no controla. En nuestro caso, una de las preocupaciones que se tiene es, entra la paciente, entra un sistema organizado de organización, usted le pone una dieta de 1800 y aún así no sabe cómo le va a responder y una dosis de insulina muy baja no sabe cómo le va a responder. Esa es la razón, porque usted está actuando controladamente hasta ese momento. Y en ocasiones, ni en ese momento, porque hay pacientes que ni siquiera se comen lo que le tenemos. Entonces hay que ser un poco prudente en esa situación. El problema de la insulina regular es que los sistemas tienen a ser dinámicos y tienen que estar claros y que la gente debe manejar los valores al tiempo que usted toma el glucosa. ¿Verdad? Eso es bien importante, porque no es lo mismo conocer cuál es el valor que deben manejar a la hora, a las 2 horas o después de 3 horas que se considera que debería tener casi un valor similar al de ayuda. Porque en el caso de la embarazada, entre 65 y 75 minutos después de la ingesta es donde tiene el mayor pico glicémico. ¿Verdad? Entonces, si usted está como en el momento T, ¿en qué momento se lo toma? ¿En qué momento van a tomar la decisión de hacerlo? ¿Quién se lo toma? Porque nosotros en enfermería es cuestión de médico, entonces es un poquito complicado. Entonces, si usted ya le deja el esquema sin miedo, porque a veces eso es lo que a uno le da miedo, dejar un esquema fijo, que no sabe cómo va a responder la paciente. Entonces, la recomendación es la que el doctor. O sea, idealmente, entonces, usted lo mete con dieta y le hace el cálculo de la insulina dividida en los dos días. Y
con insulina lenta, por ejemplo, o necesariamente No, lo ideal es la continuación, lo ideal, porque si ya no me pegó insulina, la diabética, aunque sea intencional, ¿cuál es el mayor problema de progreso? ¿Cuál es el mayor momento donde usted espera los exámenes hiperglicémicos? Después de cada tiempo de su vida, hay para dónde, y pone tres veces al límite. Entonces, son tres picos glicémicos, entonces hay que tener el temor a la acidosis en los dos momentos del día. Lo que tiene que hacerse es bien. Entonces sería la dosis que usted recomienda al ingreso, por ejemplo, de 12 Y más si usted solo quiere empezarla con dieta y glicemias elevadas, también es válido. Porque hay pacientes que con la dieta del hospital o la comida bien rica, la paciente casi no mantiene. Entonces, la mayoría, es más, hay pacientes que ya están tratadas con insulina, llegan descompensadas y se meten con la misma dosis y se compensan en el hospital por la dieta. Entonces, si usted quiere, puede hacerlo con una dosis de 0.2 dividida. O si usted quiere, solo la ingresa con dieta y con glicemias elevadas, y eso es válido también. Carlito, quiero tratar creo que te entendí la pregunta, y nosotros tenemos ese mismo problema en el hospital. Eso que están viendo ahí, al doctor Salinas se le olvidó mencionar, es un protocolo que hemos hecho en la 1 de mayo. Entonces, si ustedes lo quieren, ¿verdad? El doctor Herrera se los va a mandar en ese momento, ¿verdad? El protocolo para el manejo de diabetes y embarazo. Son, lo hicieron hace un par de meses, perdón. Okay. Para ustedes también. Entonces, nosotros teníamos ese mismo problema que nos estaban ingresando a todas las pacientes. Todas nos ingresaban. Entonces, hoy se ha protocolizado que no todas se ingresan. Solo se ingresan las que mencionaron ahí. Las que tienen 126 en ayunas, las que ya pasaron por 2-3 semanas de dieta y ejercicio y no bajaron sus niveles, las que tienen abdomen arriba del percentil 70, las que hicieron hipoglicemias, esas nada más, ¿verdad? Entonces, esa paciente que estabas diciendo, me imaginé, o sea, me la estaba imaginando que es una paciente que te llega y por primera vez dice la culpa. Exacto, por eso te digo, yo creo que entendí tu pregunta, y esa paciente no debe ser ingresada. En ese momento le damos una hoja de dieta de 1800 calorías, se le explica a la señora, se le dejan glicemias seriadas en ayunas y 2 horas después de comer por 3 semanas. Entonces ese esquema de antes, de que a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, 4 de la tarde, ya no tiene sentido. Es 2 horas después de cada comida y la citamos en 3 semanas. Vemos las glicemias, si están normales, seguimos con la dieta. Entonces, hemos reducido bastante los ingresos que teníamos, ¿verdad? Solo con eso, porque la gran mayoría van a ser diabetes gestacionales aún. Muy pocas van a necesitar insulina, ¿verdad? Y otra cosa que quería recalcar, dejemos de utilizar tanto la metformina, ¿verdad? Eso es las primeras cosas que la ADA en esta nuevos criterios del 2020, en enero, lo acaban de publicar, dice metformina está completamente abolida, se está tratando de abolir por completo, ¿verdad? No está contraindicado, pero no está recomendado. Es más, hay pacientes que si usted la ve en la consulta externa de emergencia, un hemolupo le puede tomar de ahí mismo y con eso puede tomar decisión usted de si la ingresa. Perdón, incluso la metformina está diciendo la recomendación de enero que aquellas pacientes que están con ovarios poliquísticos y que están utilizando metformina, antes se decía que siguieran durante todo el embarazo, hoy lo están suspendiendo. Y con respecto a la metformina, también nada dice que si la está utilizando por ovarios poliquísticos, se la debe utilizar solo en el primer trimestre. Segundo y tercer trimestre debe de ser suspendido. Y la ADA menciona claramente que en pacientes que usted crea que no van a cumplir el tratamiento con insulina, pacientes que tienen un bajo nivel socioeconómico, que probablemente no tengan ni siquiera una refrigeradora donde guardar la insulina,
o paciente que usted ve que no le entiende las recomendaciones, usted perfectamente puede tratarla con metformina y eso es válido. Cuando en el primer trimestre usted pone de que los criterios diagnósticos son ayuda 126 y que puede mandar la curva de tolerancia de 2 horas, que es igual a que se utiliza la embarazada, bajo el concepto de que usted sospecha altamente que esa paciente sea diabética pregestacional. Pero si por alguna razón esa curva sale negativa, pero la paciente continúa con criterios, no exime que más adelante usted le vaya a volver a dejar. En el momento que sea. Sí, porque no es que porque ya descansó en el primer trimestre no le vaya a decir o sea, eso, lo que usted en este momento está descartando, probablemente no es pregestacional. Así es. Sí, porque lo que dijimos al principio, que los cambios diabetogénicos no se van a dar hasta después de las 20 semanas. Por lo tanto, yo puedo tener una curva negativa al inicio, pero ella no me exige que no me vaya a hacer una diabetes gestacional después. Entonces, la insulina es el medicamento de primera línea, ya lo mencionamos, y la metformina no debe ser la primera opción, excepto en los casos que yo ya les mencioné. En pacientes con diabetes gestacional no es necesario indicar fondo de ojo, ni electro, ni placas, ni depuraciones, porque esas pacientes no requieren evaluación por medicina interna. Ahora el manejo del parto, esto está dentro del protocolo que el doctor Vida les menciona, que se desarrolló en el hospital el 1 de mayo. Si es una paciente sin ingesta oral, hay que mantenerla con sueros dextrosados o sueros mixtos a 125 cc hora. El objetivo es tener la glicemia entre 70 y 120 y se mantiene este rango. El hemoglucotés tiene que ser cada 4 horas con insulina regular condicionada. No tiene sentido estarlo tomando antes por la cuestión de la vida media de la insulina regular y en cuánto tiempo yo espero que me haga el efecto. Si es mayor a 120 miligramos, se iniciará el esquema de insulina por bomba de infusión y hemoglucotés cada hora. La bomba de infusión se prepara de esta manera. Se diluye en 250 cc de dextrosa, se ponen 25 unidades de insulina regular, o sea que me va a quedar una unidad por cada 10 cc. Y se va a indicar segundos y respuesta. Si tengo 121 a 140 miligramos, voy a pasarle 10 cc hora, o sea, una unidad. De ahí, si tengo mayor de 180 a 40 cc hora, o sea, 4 unidades, y así sucesivamente. Yo le puedo ir poniendo 50 cc hora, 5 unidades, 60 cc hora son 6 unidades. Esto es para el manejo en fase activa. Todas las pacientes diabéticas, sobre todo las diabéticas pregestacionales, deben de tener una bomba de insulina en la fase activa, ¿verdad? Para evitar descompensaciones y para evitar hipoglicemia también. Si es una cesárea, en caso de cesárea electiva, si la cesárea es a primera hora, no se debe administrar insulina si la paciente está en ayunas. Si no es a primera hora, sino que por alguna razón yo la voy a pasar al mediodía o en la tarde, se administra únicamente la dosis de NPH que se usa regularmente y ya le dejo su esquema de glucotés condicionado cada 4 horas. Los líquidos de mantenimiento deben ser sueros dextrosados. En caso de inducción, o maduración, inducción del trabajo de parto, la paciente puede comer, idealmente puede comer el 50% de lo que ella habitualmente come, y por lo tanto yo debo de reducir a la mitad la dosis de insulina que está usando, y los objetivos siempre son mantener la glicemia entre 70 y 120. Un poco de la metformina. Ya sabemos que la metformina, lo importante es que cruza la barrera placentaria, esto no se nos debe olvidar, y aunque no se ha asociado a efectos teratogénicos bien definidos, pero existe el riesgo. Todos los medicamentos pueden producir un daño al feto. Vamos a ver, la glibenclamida. El problema con la glibenclamida es que me da un mayor riesgo de hipoglicemia neonatal y de macrosomía fetal y mayor riesgo de distosia y otras complicaciones. Entonces, con respecto a la diabetes pregestacional, ya dijimos que es la diabetes conocida o identificada antes de las 20 semanas. ¿Cuándo voy a ingresar a una paciente diabética pregestacional? Cuando le voy a iniciar insulinoterapia, si no logro los objetivos, diabetes más otras comorbilidades, si me produce hipoglicemia, prácticamente son los mismos criterios que ya habíamos dicho, o si me presentan los criterios de mal pronóstico de pérdida, que siguen siendo válidos, estos criterios siguen siendo válidos
Si la paciente es negligente, si presenta cetoacidosis, pielonefrítico, preeclampsia, esos son criterios de ingreso. Entonces, ¿qué es lo que debo yo indicar en una paciente diabética pregestacional? Exámenes de tamizaje del primer trimestre, urocultivo, TSH. Recordemos que todas estas enfermedades tienen un componente inmunológico, por lo tanto, estoy en la obligación de descartar un hipotiroidismo subclínico o un hipotiroidismo manifiesto. Pruebas de función renal, creatinina y depuraciones, glicemia en ayunas y ojora postprandial, hemoglobina glicosilada en cada trimestre, electrocardiograma, ultraobstétrica, interconsulta con medicina interna, fondo de ojo, y estas pacientes sí está indicado. Recordemos que una de las complicaciones más importantes del mal manejo es la que hay una progresión de la retinopatía y puede haber un agravamiento bastante serio de la retinopatía. Se debe de enviar con nutrición y control con materno fetal cada 3 semanas según la evolución de casos, según criterio del médico tratante. Esto creo que es lo que más nos interesa a la gran mayoría y lo que más preguntan en el hospital: ¿cuándo voy a finalizar este embarazo? La recomendación es que si es una diabética gestacional A1, yo la puedo llevar perfectamente a las 40 semanas sin ningún problema. Si es una diabetes gestacional A2 compensada, 39 semanas. Si es una A2 descompensada, 37 semanas. Pregestacional compensada, 38 o 39 semanas. Pregestacional descompensada, 37 semanas. Y esta es la recomendación que da la ADA, que dice que se indicará CBT por macrosomía solo si el peso excede los 4.500 gramos. De lo contrario, a las pacientes debe de darse prueba de trabajo de parto. Aquí hay algo importante. Recordemos que los estudios que hace la ADA son en pacientes blancas, ¿verdad? Porque miden casi 2 litros y todo. Y nosotros en nuestra población tenemos pacientes que son bien chiquitas, de unos 50 y todo. Entonces, siempre es importante individualizar cada caso, ¿verdad? Si yo veo que es una mujer de 1,40, con altura de 40, con pelvis estrecha y todo, y yo considero de que ese bebé no va a poder nacer vía vaginal, y tengo una ultra que me da un peso de 4.499, ¿verdad? Entonces yo perfectamente puedo tener el criterio y decir, ¿verdad? Yo considero de que esta señora por este y este factor de riesgo, yo le voy a indicar la cesárea, ¿verdad? Así es. Porque tenemos pacientes que cuando están en el tumor se meten en algún extremo y llegan con valores normales. Por eso es que la medida del diámetro de la abdominal es bien importante, porque pueden tener triglicéridos normales, pero una circunferencia abdominal con la sospecha de enfermedad diabética ya la ubican en descompensación. O sea, no solamente el uso de las licencias lo que valora la compensación. Sí, ahí se me adelantó. Eso les quería decir, de que si la paciente presenta polidrámidos o presenta no necesariamente un peso arriba de 4.000 gramos, sino que la circunferencia abdominal arriba del percentil 70, eso es un signo de descompensación y por lo tanto yo lo debo de tomar en cuenta para saber hasta cuánto voy a llevar a este nivel. Entonces, la paciente con diabetes pregestacional descompensada y lesión a órgano blanco puede ser interrumpida antes de este plazo según sea el criterio médico. Y se debe de reportar al neonatólogo todo nacimiento de hijo de madre diabética. Recordemos que él ha estado expuesto a altos niveles de glucosa, le va a hacer una hipoglicemia neonatal que es potencialmente mortal. En el posparto, no es que la paciente ya tuvo su bebé y ya se curó. Realmente el estímulo placentario se acaba y si es una diabetes gestacional, esta diabetes va a resolver. A más tardar en 3 semanas, todos los cambios que la placenta produjo ya deben de empezar a disminuir. Pero las pacientes diabéticas gestacionales que han utilizado sobre todo alta dosis de insulina, no debe de suspenderse la insulina de una sola vez. La recomendación es que en el posparto usted le reduce a la mitad los requerimientos que ella tenía durante el embarazo. Entonces, indicar glicemia en ayunas en las primeras 24 horas, un valor mayor o igual a 126 repetido y se confirma referir a medicina interna previo alta, ¿verdad? O le regularizo yo la de la insulina si ustedes desean hacerlo. O sea, usted, en el caso particular.
Si la glicemia en ayunas es normal, indicar curva de tolerancia de 2 horas a las 6 semanas postparto. Toda paciente con diabetes gestacional debe de tener una curva de tolerancia a las 6 semanas postparto. Llegar con la boleta firmada por un presidente que no es reconocido, entonces no había problema, nosotros lo tragábamos de tecnología. Pero después le habla al laboratorio y le dice que no se lo va a tomar, porque la paciente no hay una piensa que no se va a tomar, que no le vamos a tomar de 2 horas. Para que sepan que esa indicación que se está dando allá no se está cumpliendo, es lo que yo les comentaba, que sí tienen que haber coordinaciones hacia entonces de la parte clínica, de la parte del laboratorio, para que bajen las indicaciones que tienen que hacer, que no las bloqueen, porque si está sucediendo. Entonces, recordar que se hace diagnóstico con valor mayor o igual a 200 en la segunda hora. Estamos hablando de la curva de tolerancia 6 semanas postparto. Si esta curva de tolerancia sale negativa, la paciente se debe de estar haciendo una curva por lo menos cada 3 años, porque esta paciente tiene el riesgo de desarrollar una diabetes después del embarazo. Y el control puerperal puede ser visto en unidad periférica, no necesariamente en unidad periférica. Y esta es la bibliografía, por si alguno de ustedes desea consultarlo, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Qué hacemos? El primer control prenatal le diagnosticamos una diabetes pregestacional. La referimos a tercer nivel prenatólogo, pero en lo que le dan cita, ¿qué recomendación de la Usted, idealmente en ese momento, usted lo que puede hacer es la recomendación dietética. Le hace la recomendación dietética y idealmente esta paciente debería ser vista y vamos a tardar quizás de 1 o 2 semanas. No sé si aquí paciente. Bueno, gracias. Bueno, gracias por el aguante. Les voy a mandar por correo, hay que inscribirse en el aula virtual, porque las evaluaciones van a ser en el aula virtual. Entonces ahí van a estar todas las presentaciones, todos los videos y todo lo que haya que realizar. En los próximos días también vamos a terminar la aplicación para teléfono, donde van a tener toda la información. Muchas gracias. Creo que la tengo aquí en mi camisa. Hola. Lo que pasa es que hoy yo no los puedo inscribir en el aula porque ya no soy administrador del aula. ¿Quién es el administrador? La doctora Marisol Alvarenga. Yo les voy a mandar un correo a todos los directores con el correo de la doctora para que los inscriban, porque a los que ya tengan usuario yo los voy a buscar y los voy a inscribir automáticamente, pero como el aula cambió el año pasado, lo más seguro es que la mayoría no van a tener. Sí. A los que tienen coordinadores lo voy a mandar a los coordinadores, pero hay unos que no tienen. Cada 2 meses.